Mucho gusto, profesora. El día de hoy, nuestro grupo va a hablar sobre el mural colaborativo de los textos correspondientes. Los integrantes del grupo son Fiorella Marchena, Kiara Holguín, Carla Grados, Lucero Chunga y quien les habla Cameron Díaz. Los, tem los temas que hablaremos a continuación son texto, propiedades básicas del texto, los niveles de comprensión, las técnicas de subrayado y sumillado, tema y tema delimitado y por último el esquema numérico. Con ustedes mi compañera Fiorella. Hola, mi nombre es Fiorella Marchena y hoy día le voy a hablar sobre un texto. ¿Qué es un texto? Es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forma una unidad de sentido. Elementos y estructura del texto es el título, introducción, presentación, objetivos, justificación, desarrollo, conclusiones y bibliografía y glosario. Es importante tener todo eso en un texto para hacerlo bien. Y le voy a decir también sobre los tipos de texto. El texto descriptivo es cuando describes a una persona o una cosa. El texto expositivo es cuando explican y desarrollan un tema. El texto científico es una publicación científica o comunicación científica. El texto argumentativo es argumentar por definir un procedimiento persuasivo. Y el texto narrativo es cuando cuentas o narras una historia que no es real. Texto literario. El texto literario son aquellas que se adecuan a la naturaleza textual de géneros como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. El texto publicitario es una forma de comunicación en la que se intenta llamar la atención de los receptores y convencerlos de realizar una determinada acción. Y el texto instructivo es cuando se dirige a acciones del lector o muestran pasos de seguir y materiales. Gracias. Buenos días, mi nombre es Cardara Giordano, de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y hoy les hablaré sobre las propiedades básicas del texto. Son 4: la adecuación, la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. Lo primero que vamos a ver es la adecuación. La adecuación es la propiedad que se encarga de los aspectos de la variedad y de registro. Cuando decimos esto, la variedad es la clase de lenguaje que se debe utilizar y puede ser estándar o dialectal. El estándar es decir un lenguaje común, uniforme y entendible para cualquier tipo de comunicativo. O sea, que se pueda entender un poco más y que también sea un poco común, al decir de que no está tan ordenado a veces. Y el dialectal es un lenguaje que está repleto de términos extraños como ocultismos, jergas y algunos estudiantiles y profesionales, así como también modismos y tecnicismos, etc. Después podemos ver la coherencia. La coherencia es la propiedad del texto donde se relaciona la información importante, relevante, y la no importante, que no es relevante. Y además se encarga de organizar la estructura comunicativa del texto. Cuando decimos esto es cuando escribimos debemos ser lo suficientemente maduros, como tipo para darnos cuenta de que la información que presentamos no sea redundante o repetitiva. Además que los textos también deben ser cortos para que puedan cumplir con las partes mínimas, como el título, el párrafo y la introducción. Y además el último párrafo debe dar cuenta de la conclusión. Después la cohesión. La cohesión es la propiedad del texto que consiste en conectar frases entre sí por medio de las formas de cohesión existentes. Cuando decimos esto puede haber pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, contracción, conjunción y signo de puntuación, que es lo más importante. Después podemos ver la corrección gramatical.
que es la propiedad final del texto y consiste en releer el escrito y haberlo concluido, para empezar a revisar la forma y corregir lo que no está bien escrito o mal redactado. Como dije, esto es solamente releer las partes que pueden faltar puntos finales, pueden faltar tildes, o algunas veces cuando tú haces tu texto, las letras son muy juntas y es mejor a veces separarlas para que se entienda un poco más razonable. Mucho gusto, mi nombre es Cameron Díaz y el día de hoy les hablaré sobre los niveles de comprensión. Generalmente se dividen en tres, que es nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. En el nivel literal es información que se encuentra literalmente en el texto, explícitamente, haciendo preguntas como ¿de qué trata el tema? ¿Para qué? ¿Quién lo dijo? En cambio, en el nivel inferencial es necesario deducir e inducir, ya que se refiere a información que no está literalmente en el texto, haciendo preguntas como ¿qué causas o motivos generaron el tema? ¿Qué consecuencias se pueden desprender de este? O, y en el nivel crítico es más que todo poder identificar el tipo de formato en el que está escrito y precisar el tipo de texto, emitiendo también un juicio de valor. Aquí más que todo se dan como preguntas abiertas, diciendo qué tipo de texto es, cuál crees que es la actitud del autor, por qué crees que escribió esto, y etc. En los niveles apreciativos y creadores, es más que todo dar preguntas abiertas a tu opinión, tuya. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenos días con todos. Mi nombre es Kiara Alguín Rivera y voy a hablar sobre las técnicas de subrayado y sumillado. Bueno, voy a explicar un poco sobre de qué trata esta técnica. Subrayar es resaltar, destacar mediante trazos, líneas, rayas u otras señales. Es la técnica básica para resaltar las partes más importantes de una lectura. Contribuye a fijar la atención en el estudio de la forma más analítica y selectiva. Evita las distracciones y pérdida de tiempo. Favorece el estudio activo y interés por captar la atención en las partes más importantes de la lectura. Facilita el repaso rápido por captar las ideas fundamentales. Además que facilita la elaboración de esquemas, síntesis y opiniones, etc. Es determinante para comprender el contenido del texto. En la primera lectura, lo que debemos hacer es ubicar cuántos párrafos tiene el texto y así debemos subrayar mediante círculos o óvalos las palabras de difícil comprensión. Lo que se sugiere es subrayar con rectángulos los datos como fechas o nombres, lugares, tiempo o cantidades con colores llamativos. Puede ser con resaltadores amarillos o colores fosforescentes. Ahora, ¿cómo sumillar? Se sugieren anotaciones para identificar como las definiciones, espacios geográficos, procedimientos, personajes, redactar una opinión, respuestas de un cuestionario,
agregar algún dato, idea de parafraseo de tu propia definición. Para finalizar, las técnicas que se utilizan para la comprensión lectora se usan para cualquier texto, porque finalmente se interpreta lo que leemos. Y un lector comprende un texto como puede encontrarle un significado. Esta comprensión se vincula con la visión que cada uno del mundo en sí mismo. Esta estrategia lectora permite la posibilidad de tomar decisiones respecto a cómo leemos e interpretamos la lectura que nos brinden. Ahora veremos cómo subrayar. Lo que debemos buscar es la idea principal o en todo caso la idea secundaria, la idea explicativa o los detalles. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ahora les hablaré sobre el tema y tema delimitado. La delimitación del tema de investigación es delimitar un tema de estudio, que significa enfocar en términos concretos el área de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Por ejemplo, si elegimos el tema de la educación superior en el Perú, es un tema amplio, y aunque marca el sitio, el trabajo se llevaría mucho tiempo. Y también podemos decir que la elección del tema es el primer paso en el proceso de una investigación, y también es la etapa más importante, porque la elección correcta de un tema depende del éxito final de toda tu indagación que has hecho. Para la buena elección de un tema, conviene tener en cuenta ciertos aspectos como los temas que nos inquietan o son de nuestra preferencia o lo que nos guste, son las experiencias personales frente a estos temas o lo que ya ha sucedido en tu entorno, consultar a profesores especializados en dichos temas, o también puedes leer, fuentes bibliográficas y guiarte de ahí. Examinar publicaciones, sea libros, revistas, enciclopedias, catálogos, periódicos, referentes al tema que has elegido. Revisar la bibliografía e indagar sobre tus intuiciones cuyo fin sea relacionado con los temas de nuestro interés. De esta manera podemos percatarnos de que nuestro verdadero interés, entusiasmo y agrado por el tema. Además de que también podemos ver la capacidad que poseemos para desarrollarlo, los limitantes tiempos que tenemos para desarrollarlo y que si contamos con los recursos necesarios para desarrollarlo. Aquí los recursos económicos suelen ser un poco importantes y pieza de la elaboración de la investigación, por lo que debemos evaluar los paisajes, copias especiales que utilizaremos dentro de nuestras posibilidades, además de tener la posibilidad de saber qué debemos poner en los textos. Y creo que eso ya sería todo del tema y el tema delimitado. Un esquema numérico es una expresión gráfica para tratar de enumerar o dar jerarquización a una idea sobre otra en un texto. Cuando las personas aplican el esquema numérico a un texto es para tratar de dar una idea más clara y sencilla a quienes lo leen. Consiste en enumerar las ideas principales de un tema con divisiones y subdivisiones según su importancia. Para las ideas principales o primeras divisiones corresponden los números 1, 2, 3, 4, etc. Y para las subdivisiones corresponden los números 1.1, 1.2, 1.3, etc.